Saludos a todos. Perdón que hubo un error técnico. Ok, ya estás en el aire, en vivo. Bueno, no sé si todos alcanzaron a leer Éxodo 1:11. En sí, bueno, pues todo es para hacer conciencia y aprender y leer más, ¿verdad? E ir conociendo más de su palabra. Aquí un poquito, ¿verdad?, de la historia de una vez cuando ya José muere y por qué es que pasa todo esto después de que José muere, ¿verdad? Y es lo que dice el capítulo 11, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Esas dos palabritas son algo muy poderoso con significados hasta el día de hoy muy grandes y que sucede hasta el día de hoy. Esto les estaban diciendo aquí a los hebreos porque José había muerto ya. El faraón que conocía a José también ya había muerto, y este faraón que estaba levantándose en Egipto no conoció a José, por lo tanto que iba a ser pues todo lo que él quisiera hacer, ¿verdad? Era su origen, era su territorio. Pero los hijos del Eterno que llegaron ahí, a hoy las condiciones habían cambiado para ellos. Amén. Ya no eran las mismas condiciones de cuando José estaba, sino que ya a hoy José había muerto y ellos habían quedado ahí, todas las 12 tribus quedaron ahí, los 2 hijos de José quedaron ahí, y ahora las circunstancias habían cambiado, ¿verdad? Algo de lo cual yo quiero hacer a hoy un poquito de conciencia en el pueblo del Eterno, o como usted se considere, pueblo o hijo, o no hijo, no sé, ¿verdad? Como usted se considere, pero si se considera hijo del Eterno, o pueblo del Eterno, o congregación del Eterno, pues a hoy yo creo que es un momento de que hagamos conciencia, porque dicen mis maestros que lo que fue es o será. Todo vuelve otra vez a repetirse si nosotros no cortamos esos ciclos, si nosotros no hacemos algo diferente. Lo que vivieron mis abuelos, lo vivirán mis abuelos, lo vivirán mis padres, yo o mis hijos. Si alguien de esta generación no se corta ese ciclo, por eso es que tenemos en nosotros físicamente cortar esos ciclos, romper esos ciclos espiritualmente, y yo diría, ¿cómo le pueden decir? Materialmente. Porque si no se rompe un ciclo de pobreza, tus hijos van a seguir en pobreza, por eso hay que romperlo. Si no se rompe un ciclo espiritual, espiritualmente lo que tú no cortaste le va a seguir a tu hijo y a tu nieto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer conciencia. Algo de que yo estaba trayéndome, digo yo, Dios, en mis pensamientos hasta el día de hoy es esto, porque lo hemos visto siempre, pero yo he visto que a hoy, y tal vez siempre, lo de la pandemia solamente ha sido una excusa como hijos y pueblo del Eterno. Entonces lo que yo decía, digo, wow, vamos a leer, nomás leímos el 11, vamos a leer el 12 y el 13. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura cerviz, con servidumbre, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Eso fue lo que les hicieron después de que José muere. Todo cambió. Mi pregunta, y que yo le he hecho a Dios y que le hago a muchas personas que no están aquí hoy, ni están en una congregación, ni están en su casa buscando al Eterno tampoco. Si te quejaste allá, te quejabas allá, ¿verdad? Y vienes aquí, y a hoy que el Eterno ha levantado a un Moisés o a un hijo del Eterno para sacarte de Egipto,
por qué tu actitud es la que estás teniendo ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Dice que cuando llegaron los hebreos a Egipto, nunca en el corazón del Eterno fue que sus hijos vivieran en grandes ciudades. Ellos vivían en el campo, eran pastores de ovejas, eran libres allá para adorar al Eterno. Pero dice que cuando sucede la hambruna con Jacob y vienen y descienden a Egipto, dice que cuando llegó Jacob con toda su descendencia a Egipto, cuando ellos vieron la ciudad, y vaya y lea, cuando ellos vieron la ciudad y vieron todos los lujos de ahí, dice que se deslumbraron por todo lo que había en Egipto. No es lo mismo al día de hoy. Vienes aquí de donde vengas o estés en donde estés. ¿Qué te deslumbró? ¿O qué te está deslumbrando? O si el Eterno mandó a alguien, mandó un Moisés a sacarte de Egipto porque estabas oprimido, porque realmente de Egipto no sales a menos que no seas oprimido, y no sales a menos que el Eterno te saque o envíe un Moisés a sacarte. De otra manera yo no veo la forma, porque nunca la viví hasta el día de hoy, ni la he visto, cómo es que yo puedo o alguien puede salir de ahí, porque para empezar está encantado. Y dice que levantaron las grandes ciudades de Pitón y Ramasés. Pitón es una serpiente. Tú ves y busca ¿cómo se podría decir? Las características de quién es Pitón. ¿Qué hace Pitón en un ser humano? Pitón no viene y te pica y te mata luego. Mira, y tú no que sabes, ¿verdad? Y si tuviera Joel aquí, luego le conoce mucho los animales, vaya, me hubiera dicho, haz esto y tiene los colores así y todo. Pero vaya a investigar. Una de las cosas que Pitón hace es oprimirte, apretarte. Una de esas. O sea, que ellos mismos estaban construyendo eso. Los hijos del Eterno estaban construyendo eso mismo. Eso. Entonces dime, ¿por qué se quejaban allá? Estaban quejándose. Después de que pasó eso, acuérdense que duran ahí 430 años. Duran en Egipto. Y de ahí no salen hasta que ellos mismos ya no aguantaban los duros azotes de Faraón. Faraón representa el oponente. Eso es lo que representa. Faraón azota. Faraón te tiene cautivo, te tiene prisionado, te tiene apretado. No te mata, pero te tiene en trabajos muy duros y muy forzados. Realmente esa es la realidad. Hasta el día de hoy todo se repite, y yo lo he venido viendo y lo he visto tanto en mí misma como en mucha gente que conozco, que dice conocer a Dios pero no sé dónde está, que dicen amo a Dios, pero ¿dónde estás? Si yo te veo en Egipto, entonces ¿cómo me dices que amas a Dios si yo te veo en Egipto? Tus actitudes, tu manera de hablar, tu comportamiento, todo dice que estás en Egipto. ¿Estás a gusto ahí? Queja y queja y queja. Pero cuando el Eterno manda a un Moisés a que te salve, lo juzgas, lo criticas. Dices, ese no es enviado por Dios, Dios no lo mandó, Dios no es verdad que Dios me habla a través de ese Moisés. Entonces mi pregunta es, ¿cómo quieres salir? ¿Cómo quieres salir de ahí? ¿En verdad amas al Eterno? ¿En verdad amas al Eterno? Y mucha gente nada más empieza un poquito. Me decía mi misma hija hace la semana pasada, mami, ¿por qué la gente es malagradecida? Esa fue su pregunta de ella, y le digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque han ayudado a tantas familias y muchos ministros, no más nosotros, ayudan, o líderes ayudan a mucha otra gente. Y es verdad, cada que tú vas a ayudar a alguien, ayudarlos, hablarle de la palabra, sacarlo de Egipto, sacarlo de esa condición donde Faraón lo está golpeando, tú vas y lo sacas de ahí, porque cuando están ahí, déjame decirte que nadie los quiere, ni su papá ni su mamá los quiere. Yo digo, si su mamá los quisiera, bueno, la mía no, porque la mía sí lloró y me sacó, pero son pocas las madres que yo he visto que se pongan de rodillas y saquen a sus hijos.
Pero cuando están ahí en el hoyo, ni la mamá, ni el papá, ni el esposo, ni los hermanos, ni nadie los quiere, ni el primo, ni el vecino, ni el más amigo que tú tenías, al último te dejan. Y yo digo, y entonces hoy que el Eterno mandó a Moisés a que te sacara de ahí, a la mínima llamada de atención te vas, y ni siquiera llamada de atención, te vas. O sea, dice a mi hija, ¿por qué hacen eso, mamá? Y le digo, porque ellos creen que salieron por completo del hoyo. Pero eso no es verdad. Realmente, ayer le dice una persona, realmente tal vez nunca debemos o nunca hemos salido. Le digo, porque yo digo, hay un canto que dice un día a la vez. Y yo le digo, yo vivo un día a la vez. Un día a la vez. Hoy termina el día y yo voy y le digo, Padre, gracias por esto y por esto. Hoy estoy viva, estoy aquí, mi esposo está aquí, mis hijos están aquí. Gracias, viví este día. Ya terminó, le digo, mañana no sé. Mañana otra vez me levanto en la mañana y le digo, lo primero que abro, que le digo a Dios cuando abro mis ojos es que dice, en paz me acosté. No, me acosté y así mismo dormí y desperté porque Elohim me sustentaba. Es lo primero que le digo al Eterno. Y poniendo a mi esposo, mis hijos, digo, otro día, Padre, que así como salimos de casa, podamos regresar nuevamente a casa. Que ténganos vida, que ténganos salud. Le digo, esto es todos los días. Le digo, la salvación es todos los días. Si no, el Eterno no hubiera dicho, y cuide la salvación con temor y temblor. A toda hora, a todo momento, le digo a mi esposo, si antes buscaba a Dios, ahora siento que lo busco. Mucho más todavía, le digo. Y en todo momento estoy clamando por todos los que Dios me pone a orar, mis hijos, por todo aquel que el Eterno me trae a mi mente. A la hora que Él me lo trae, yo voy y me pongo a orar ahí. Yo me ponía a pensar y le decía hace rato a mi esposo también, le decía, todo lo que Moisés tuvo, aun cuando Dios levanta a Moisés, ¿verdad? Porque aquí antes eran golpeados, pero Dios todavía Moisés todavía ni siquiera nacía. Hasta después, como en el capítulo 2, es el nacimiento de Moisés. No sabemos cuánto pasó, cuánto tiempo pasó del capítulo 1 de Éxodo al capítulo 2 de Éxodo. No sabemos los años que pasaron ahí. Pero ahí Moisés todavía ni nacía. Ya estaban siendo oprimidos, golpeados por el faraón. Recuerden, se quedaron ahí porque la ciudad los deslumbró. Y quedaron ahí con golpes, con azotes por el faraón, que hoy es el oponente. Después dice que claman al Eterno y el Eterno los escucha, dice. El clamor de ellos, de que eran tan azotados y que ya no veían, como decimos luego nosotros en español, ya no miramos la salida. Empiezan, se acuerdan y claman al Eterno. Y yo le decía a mi esposo, pero ¿cuántos años todavía pasaron? 40 años en lo que nace Moisés. Y Moisés, le digo, se levanta. Y cuando él ve que uno de sus hermanos está siendo azotado, va y lo defiende. Y es por eso que mata al egipcio. Pero mató al egipcio por defender por defender un hebreo, por decir un hermano de la congregación. Yo digo, y mató al egipcio por defender al Hijo del Eterno, para defender al hermano de la congregación. ¿Qué llevó esa acción de Moisés a que hiciera Moisés? No lo llevó a orillarse 40 años al desierto. Dejó familia, dejó su mamá, que apenas la había encontrado, dejó su hermana, su hermano tuvo que huir solo, lo que vivió en el desierto, llegar con una familia que no sabes quién es. O sea, no es cualquier cosa que yo vaya y te saque. Yo voy a pagar un precio que el día de hoy muchos de nosotros no estamos valorando, que debemos de valorar, porque se paga un precio muy grande. Yo le decía a él que fue a rescatar a su hermano. Por culpa de eso, vete Moisés, 40 años, porque dice que entró el temor de él, en él, porque el faraón lo pudiera matar. Y con dicha razón, ¿verdad? ¿Y qué hace? Huir al desierto. Pasó en el desierto. El desierto es un lugar, dice mi maestra, donde pasas frío, donde pasas calor, donde empiezas a ser formado. Y digo, tal vez, sí, claro, el Eterno lo veía, era un llamado del Eterno para salvar a su pueblo, pero tal vez no era la manera en que él tenía que haber salido. Tal vez habría o debió de haber habido, o el Eterno tenía
otra manera diferente para que Moisés fuera y sacara al pueblo. No tendría que ver huyendo de esa manera. Y a veces no valoramos. Yo le decía a la otra persona que platicaba, le digo, hasta el día todavía hace un poco, un mes, 2 meses atrás, le digo que falleció una de las señoras que cuando yo conocí al Eterno, siempre estuvo conmigo. Le digo, todavía hace un año yo con su hijo le dije, mire, llévale esto, llévale el otro, llévale aquí, que ella esté bien, que ella una viejita que ya no se recordaba. Pero yo sí me recordaba de las oraciones que había hecho por mí, cómo había luchado por mí hasta que ella falleció y yo dejé de estar ahí. Eso es agradecimiento. La que hoy todavía, una ya partió hace mucho tiempo, siempre le agradecí a ella, aún en sus momentos de enfermedad, y estuve con ella también. Ella partió primero, la otra todavía está con vida y la otra que siempre ha intercedido por mi vida desde que conoció a Dios, cambió su vida y cambió mi vida y la de mis hermanos, fue mi mamá. Y yo siempre les he dicho, yo la honro porque no porque es mi mamá, sino, y también porque es mi mamá, ¿verdad? Pero no precisamente por eso, sino porque ella luchó nuevamente por darnos a luz espiritualmente a todos sus seis hijos y a todos sus nietos por los cuales ora hasta el día de hoy. Imagínate que, ok, sí es mi mamá, pero oró. ¿Cuántas mamás, como yo dije, ni siquiera oran por sus hijos? Están en el hoyo, dice, ay, que se quede, no puedo, no entiende, pues que se quede ahí. Pero no dicen, voy a doblar rodilla, me voy a meter a ayunar 40 días por mi hijo. No, que se meta el pastor. Que el pastor ore 40 días por mi hijo. Que el pastor vaya y le ponga las manos y le saque todo al faraón de la espalda, que no le pegue, que se lo quite de encima. Dice mi maestra, ¿y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Yo tengo 26 años orando por uno mío. Nadie me ha venido a orar por él más que mi mamá. Imagínate. Y digo, y a hoy se nos hace fácil decir, oh, yo me voy de ahí. Me voy de ahí. Y yo digo, ¿y a dónde vas? ¿Con el faraón a ser azotado nuevamente? ¿Cómo? Y dice mi mamá, dice, he pasado muchos momentos duros y difíciles, pero cuando eso sucede, dice, yo siempre le digo al oponente, ¿y a qué regreso hacia atrás si lo único que me has enseñado son puras cochinadas allá? Fíjate, no, y es verdad, ¿a qué queremos regresar a Egipto? ¿A ser azotados? ¿A ser oprimidos? ¿A construir los templos para Ramsés? ¿Adoración al sol? O sea, a tu Hijo del Eterno que te libertó para que lo adoraras a Él y fueras a hacerle sacrificio al desierto, ¿quieres regresar a construir los edificios de Ramsés? ¿Cómo? Esa es mi pregunta. Yo le decía ayer a una persona, también le decía, he vivido cosas difíciles en mi vida, pero yo no voy a regresar a adorar al sol. Yo no voy a regresar a que Faraón me oprima. No, ni vuelvo al sistema religioso, porque hoy he aprendido a celebrar lo que el Eterno dejó para celebrar Shabbat. Todas sus fiestas, eso es lo que el Eterno pide y le agrada de mí. Yo no voy a regresar a un sistema religioso a hacer lo que todo mundo hace. No, cuando he encontrado la verdad y cuando hubo alguien o muchas personas que vinieron y pagaron un precio para que yo saliera de ahí, ¿cómo yo voy a tener en tan poco algo tan grande que estas personas hicieron por mí para sacarme de lodo, digo yo, pero es para sacarme de Egipto? Me sacaron de Egipto en oración, oraron por mí, ayunaron por mí. Cuando a mí algo necesitaba o tenía un problema, ¿a quién corría? Pues a esas mujeres. Y a hoy, ya me sacaron. Ay, que se queden a ver cómo le hacen. No. Por eso yo le decía a mi esposo, es que a hoy vemos el mundo, la sociedad, las congregaciones o la gente tan mal que se va. Tú te vas de una congregación y dices, no, es que allí me echaron mal o me echaron brujería o me hacen brujería. La brujería te la haces tú solito, mi vida. Al regresar con Faraón, ¿con dónde estás regresando? ¿Con Faraón? El padre de todo eso. O sea, ¿cómo los que estamos aquí adorando al Eterno podamos desearte mal? No, el mal te lo deseaste tú desde que decidiste, no voy a ir por esto y por esto.
porque ahora no me gusta cómo Moisés me habla en el desierto. Pues entonces me voy. Regrese, papá, con el faraón para que vuelva otra vez a saber lo que es ser oprimido, porque a lo mejor se le olvidó el tiempo que lo sacó. Pero hoy yo digo, hagamos conciencia y vamos a ser gente que valore, gente agradecida. Yo le digo al Eterno y le digo a mis hijos, a mi esposo, a la gente que me rodea, tendré muchos defectos y sí los tengo. Le dije, pero siempre, hasta el día de hoy, ahí está mi esposo y mis hijos de testigo, que a ellos mismos, algo pequeñito, sea un trabajo que me hacen en casa, se los agradezco. Siempre lo agradezco. Siempre, y sé que llegará el día en que miraré esas bendiciones grandes, porque una persona agradecida que valora, siempre va a ver el poder y la gloria del Eterno en sus vidas. Siempre, siempre, una persona agradecida siempre va a ver el favor de Dios sobre su vida. De donde menos se imagine, tú vas a tener, cuando menos acuerde, va a haber la provisión divina del Eterno. Y yo lo he visto con la gente que es agradecida. Aún aquí aplica, muchos dicen, oh, pero es que ese va a la congregación, o ese va a la iglesia. Mira, los principios que el Eterno dejó establecidos aplican parejo. No es que si vas a una congregación o no vas a una congregación. Conozco una familia, 2 hermanos, uno de ellos no va a ningún lado. Siempre se enfocó en darle y bendecir y agradecer a su mamá que quedó viuda. Esa persona es tan bendecida porque fue agradecida. Todo el trabajo que su mamá tuvo que hacer de niño para sacarlo adelante no se olvidó. Hoy es un adulto casado con hijos hasta el día de hoy. Mamá. Fíjate, te digo esto para que veas, porque muchos creemos que no somos bendecidos o que eso, ay, yo para qué valoro, agradezco eso, para qué no, yo ya me voy, hay que se quede. No es así. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que valorar el sacrificio de los demás que hacen por cada uno de nosotros. Yo como hija valoro cada día y quisiera tener mucho más para darle a mi madre, porque sé que se fleta, como decimos nosotros en español, orando por mi vida. Y yo siempre he dicho, si a hoy estoy de pie, aún en las cosas de Dios, no es porque yo sea muy oradora, no es porque yo sea muy ayunadora, es por las oraciones de una mujer que se llama Raquel Rosas Vázquez, que es mi madre, que está de rodillas atrás de mí orando siempre. ¿Cómo yo no le voy a agradecer? Dijera mi maestra, sería yo de a tiro muy miserable en no poder agradecer y honrarla. Dice mi maestra, me da tanta pena, dice, que cuando yo digo, dale al huérfano, dale a la viuda, dicen los alumnos, maestra, ¿le puedo dar a mi madre? Dice, oiga, ¿cómo? ¿Entonces no le da? No, vaya y dele a otra viuda, otra allá. Se supone que a su mamá usted seguido, mes a mes, usted tiene mínimo que bendecir a su mamá. ¿Cómo? No, tenemos que salir de esa mentalidad para que nos vaya bien a nosotros en nuestra vida. Mira, si vamos más adelante a Éxodo 2:23, aquí todavía estaban en Egipto y muchos todavía están en Egipto, todavía estaban aquí y se estaban quejando, eran azotados duramente. Ya en el versículo 2 vamos a ver que ya habían cruzado el mar de los juncos, el mar rojo, y todavía ni siquiera cruzaban el río y ya habían salido de Egipto. Estaba a punto de abrirse el mar rojo y ya estaban quejándose otra vez con Moisés. ¿Cómo? Es una mentalidad que nosotros tenemos que quitarnos, desarraigarla completamente desde raíz de nuestra mente. Éxodo 2:23. ¿Estamos ahí? Dice, el 23, dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la dura servidumbre, y clamaron, y subió a Dios, bueno, lo que les acabo de decir un momento, y clamaron
y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y ahí es lo que ya hablamos ahorita, donde Dios les envía a Moisés. Amén. Y de ahí vamos a Éxodo 5, 7 y 8, donde ya vemos cómo ya habían cruzado. 5, Éxodo 5 y 7 y 8. Aquí todavía, pues aquí todavía seguimos viendo realmente lo que es de Éxodo 5 y 7 y 8, todavía como cuando Moisés viene, llega de donde vivía con el suegro, viene ya por mandato de Dios a libertarlos a Egipto, y llega aquí. Cuando Moisés llega ahí, dice que ya eran oprimidos, pero cuando Moisés llega a hablar con Aarón, dice que los oprimían todavía mucho más. Y vamos a leerlo, el 7 y el 8 dice: y de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Elohim. Fíjate, todavía que llega Moisés a quererlos libertar, la opresión es mucho más fuerte, el castigo, el trabajo es mucho más fuerte. Y yo leo esto, y cuando leo esto digo: entonces, si yo salí ya de ahí, el Eterno me saca, envía a Moisés a sacarme de ahí, ¿por qué quiero seguir empeñada en regresar a Egipto? Porque tú no solo te vas de esta congregación, tú no solo te vas de otras congregaciones, no, tú te estás regresando a un sistema de opresión que es regido por el faraón. Pero ¿cómo quieres estar ahí? No digo yo, oye, yo veo muchos casos, cada ser humano tiene una historia en esta vida, y digo, wow, creo que mi historia no fue tan dura a comparación de otras historias que yo he escuchado de cómo el faraón los trató en Egipto. Y digo, y aún así yo digo, yo no regreso allá, que Dios me libre. Yo prefiero morir como murieron los hebreos, caminando en el desierto, sabiendo que tal vez llegue a un destino. Quizás llego como llegó Fineas, hasta tomar posesión de la tierra prometida. Hay un dicho que dice en México: más vale que digan que murió ahí en la brecha, pero no corriendo hacia atrás. Yo prefiero morir en la brecha, caminando, salvando a mis hijos, para que mis hijos no desciendan a Egipto, que regresar a un sistema donde el faraón te va a oprimir y que no sabes, porque la palabra dice, ya en el Nuevo Testamento dice, ahí no me recuerdo esa cita, que una vez que tú has venido a las cosas del Eterno y eres limpiado y estás siendo totalmente pues sí, limpiado, sacando toda esa mentalidad de Egipto de tu vida, y por X cosa tú dices, me voy, dice que 7 espíritus más a hoy van a entrar a tu vida. Entonces dime a hoy cómo puedes regresar. Digo, Dios me libre. No, Dios nos guarde, yo no regreso ahí. En el mismo capítulo 5, vamos al verso 14. Y en el 14 vamos a ver qué nos dice el Eterno. No, ahí habla de los jefes, de los que entraron, vean, de los hijos. Nos vamos a Éxodo 14, 11. Éxodo 14, 11. Hoy vamos a hacer mucha conciencia. Yo espero que cuando esté en la lucha, recuerde esto y diga, no, yo no regreso a Egipto. Aquí ellos ya estaban
a la orilla del Mar Rojo. Ya estaban ahí para cruzar, ya habían dejado Egipto, ellos ya habían visto suceder todas las plagas, ellos ya habían visto morir a los primogénitos, ellos ya habían visto cómo las langostas hicieron destrozos, ellos ya habían visto las tinieblas, la oscuridad, lo más denso de lo que ellos vivieron en Egipto, ya lo habían visto, y vieron también cómo Egipto era azotado, pero vieron también el milagro que todos ellos que estaban en Gosén no pasaba eso pasaba en Egipto. Ellos vieron la diferencia de ser hijos del Eterno y de ser allá del faraón. Ellos vieron lo que les pasó, y mira lo que dicen aquí a la orilla del río, habiendo visto ya todo lo que el Eterno había hecho. Y dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Oye, estaban ahora a punto de ver otro milagro, de ver el Mar Rojo abrirse y pasar en seco, porque pasaron en seco, dice. Y fíjate cómo eran golpeados allá, azotados. Le subieron el trabajo cuando llegó Moisés. Y aquí que ya Dios los había sacado, los había librado de todas las plagas y los había sacado, y están a punto de ver cómo el mar se iba a abrir. Mira cómo reacciona. Y no reaccionamos muchos de nosotros así. Cuando estamos a punto de ver un milagro más, Faraón te dice, ¡hey! ¿Para dónde? ¡Regresa! Y digo, ¡hey! Esto es para hacer conciencia. Esto es para mí también, porque todos estamos ahí, nadie estamos exceptos de no pasar luchas, de no pasar pruebas, de no pasar por circunstancias difíciles. Es más, yo te voy a decir una cosa, los que estamos acá enfrente somos los que más cocolazos llevamos. Vea y lea todo lo que Moisés pasaba por causa del pueblo, por causa del pueblo. Véalo. Si usted cree que pasa luchas y se enoja y se va por niñerías, imagínese uno. Vamos a verlo. Yo me quedo asombrada cómo es que ellos aquí, aún estando a punto de ver tan semejante milagro, lo que le dicen a Moisés, y así vienen y le dicen a uno. O sea, estamos viendo hasta el día de hoy, si se fijan, que eso se vuelve a repetir: la queja, la murmuración, la falta de fe, la falta de confianza, el reconocer, el agradecer que alguien te hizo algo, nos vuelve inseguros, nos vuelve mentirosos, nos vuelve personas que siempre nos estemos quejando y no podamos ver la gloria del Eterno. Hoy vamos a hacer conciencia y decirle: Padre, desarraiga esa mentalidad de Egipto. Y yo lo venía hablando y diciendo: eso es mentalidad de Egipto, sálgase de ahí. Debemos de pensar diferentes. Amén. En el 12 dice: no es esto que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera vivir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjate nada más que mentirosos. ¿No habían clamado al Eterno para que les enviara un libertador? Entonces, ¿cómo pues a hoy dicen: no te dijimos, Moisés, que nos dejara servir a los egipcios? Oye, si están viendo que ya no pueden con las duras tareas, después que regresó Moisés, antes les traían la paja para hacer el ladrillo. Ahora Faraón les dijo: ahora ustedes van a ir a traer la paja y van a hacer el ladrillo, y la misma ración la quiero. O sea, ¿cómo? Digo, yo no entiendo eso. No entiendo cómo es que entonces quieres regresar al sistema de Faraón, que hasta el día de hoy gobierna el mundo entero, y que el Eterno nos ha dado la oportunidad de vivir diferentes, y nosotros no queremos tomarlo, no queremos esforzarnos en lo absoluto. Digo, wow, yo en verdad que digo: Padre Eterno, ayúdanos a no tener esa mentalidad, y vamos a cambiar esa mentalidad. Vamos, números 15, 24. Aquí ya habían pasado, aquí ya habían visto el milagro de abrir el mar rojo, ya se había abierto el mar de los juncos, ya ellos habían visto ese milagro tan grandioso, tan maravilloso,
que yo no tuve la oportunidad de verlo, solo de leerlo y creer por fe, ¿verdad? Y lo creo, sé que sucedió, sé que es verdad. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ahí empezaron a murmurar, porque ahora ya estaban de aquel lado, como quien dice, del mar de los juncos, y ya no había agua. Iban de camino 3 días y ya no había agua. No había que tomaran, y es cuando hablamos acerca de las jornadas, ¿recuerda? Y llegaron a esa jornada donde no había agua y se llamaba Mara, y dice que encontraron las aguas amargas ahí, y ya estaban quejándose nuevamente con Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá? Ahora vamos a morir de sed porque aquí no hay agua. Y ven otra vez el milagro que el Eterno hace ahí a través de Moisés, endulzando las aguas para que esas aguas se pudieran tomar. Pero ya estaban otra vez ahí quejándose. 15:24, donde nos habla donde murmuraron porque no había agua en Mara. Milagro tras milagro. Yo creo que aquí no ha faltado milagros en esta congregación. Yo he visto cómo el Eterno ha hecho tantos milagros en esta congregación, y no importa los milagros que el Eterno te haga o vea, si tu fe no está fuerte y no sacamos de aquí, de nuestra mente, a Egipto, eso nos va a hacer descender. Eso nos va a hacer huir y regresar a las duras tareas de Faraón. Usted quiere que no le puedo decir que Dios lo bendiga, porque Dios no lo va a bendecir, pero usted quiere regresar, que le vaya bien. Yo no. Santo. Yo prefiero morir caminando en el desierto, rompiendo ¿cómo te podría decir? Esos cuadros en mis hijos, y avanzar. Éxodo 16, 2 y 3. ¿Qué dice? Éxodo 16, 2. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Acababan de ver el milagro que Dios les hizo de endulzar las aguas para que tomaran agua y no murieran. Y ya aquí en el versículo 3 se están quejando porque ahora no hay comida. Y dicen que se sentaban en Egipto a la orilla de las ollas de carne. Si nunca comieron carne en Egipto. O sea, la queja te hace mentir. La queja te hace ver cosas que no están en el corazón de los hijos del Eterno. La queja te hace ver cosas que el Eterno no ha dicho ni hablado, ni que están en mi corazón. Si algo ve es el Eterno, es la intención de mi corazón con que yo te digo las cosas. Y yo voy a ser juzgada por Él, por esa intención, buena o mala. Fíjate nada más, nunca les pasó eso. Nunca. Entonces, cuidado con la queja, porque la queja nos hace mentir. La queja no nos deja ver. Tenemos en verdad que hacer conciencia de dónde estamos, y esto nos tiene que venir. Yo digo, como que despiértate. El número 40 viene y te golpea. O despiertas de ese letargo. Tenemos que despertar, y en verdad aquí no es ni por ti, ni por mí, ni por aquel, ni por este, ni por este. No. Padre eterno, tú enviaste a un Moisés a que me sacara. Es pensar, ¿a dónde voy? Y la palabra lo dice, Padre, ¿a dónde iremos si fuera de ti no hay nada? No hay nada. ¿A dónde iré? No hay a un lugar donde ir. Yo prefiero estar en orden, en obediencia con lo que el Eterno ha hablado en su palabra, que Él hará conmigo si yo obedezco sus mandamientos. Dice, y si obedecieres esto, te irá así, así, así. Deuteronomios 28. Las bendiciones por la obediencia.
Vaya y lea Deuteronomio 28, lo que dice: si obedecieres, te vendrá esto y esto y esto y esto. Pero si desobedecieres, te vendrá esto y esto y esto. Entonces yo digo, ¿a dónde vas? ¿A Egipto? ¿A desobedecer al Eterno? Bueno, ya sabe lo que le espera. Nosotros no le estamos enviando brujería ni le estamos deseando ningún mal deseo. Ya sabe lo que le va a venir. Ahí está, Deuteronomio 28. Si obedeciere al Eterno. Ay no, yo por eso digo, prefiero y me quedo en la raya. Amén. Ahora usted va a decir, no, sí, pero eso sucedía allá en el Antiguo Testamento. En aquellos tiempos ellos se quejaban y murmuraban. Ellos eran así. Pues fíjese que no. Mire, vamos a Santiago 4:11. Y aquí ya estamos en el Nuevo Testamento. Aquí estamos con Santiago. Y vamos a ver qué Santiago nos dice. Amén. Y vean que esto sucedió allá, sucedió en Santiago y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue sucediendo. Eso no nada más sucedía allá. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, murmura de la instrucción y juzga a la instrucción. Pero si tú juzgas a la instrucción o a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. Fíjate lo que decían en Santiago, y está fuerte. Nosotros creemos que murmuramos de Moisés. Ellos creían que murmuraban de Moisés, pero no murmuraban de Moisés, estaban murmurando directamente del Eterno. Cuando yo murmuro, hablo de mi hermano, de mi vecino, de mi prójimo, yo no estoy hablando de él, yo estoy hablando del Eterno. Por eso es que es juzgada la murmuración, por eso es que no puedo murmurar, menos si lo que usted cree que es verdad es mentira. Menos vamos a ser juzgados por eso. Eso sucedía acá en Santiago. No nada más sucedía allá, eso sucede hasta el día de hoy, y así lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. Si usted quiere ir a buscar, son muchas citas para leerlas ya ahorita. Ya es un poco tarde, pero en Lucas, en Marcos, en Mateo, en todos habla de cómo realmente hasta el día de hoy la murmuración o Egipto no lo hemos sacado completamente de nuestra mente, y estamos siendo nuevamente llevados cautivos para ser azotados nuevamente por Faraón. Vamos a hacer conciencia y vamos a pedirle al Eterno que si está ahí, pídale perdón al Eterno y salga de ahí. Si no está ahí, el día que pase por algo difícil, recuerde todo esto que hablamos hoy y diga, no, decido por el Eterno, pero a Egipto no regreso. El oponente es mentiroso. Desde un principio, dice la palabra, él es padre de mentira y te va a hacer las cosas, te va a hacer ver, te va a hacer que comías carne cuando nunca comiste carne. Te va a hacer que vivías en un palacio cuando te conocí vagando en la calle. Entonces dime, ¿dónde está el palacio? Te va a hacer ver que tenías una familia cuando no tenías nada. Ni tu padre ni tu madre te quisieron. Y te hace ver que tuviste una familia. Ahora sí, la familia unida, no sales de allá. ¿Cuál familia? Si cuando estabas ahí nadie te sacó, nadie te quiso. Eso te hace ver Faraón. Yo no estoy diciendo que no los visites, que no los busques, que no vayas. Yo no estoy diciendo eso. No. Lo que Faraón te hace ver, nos hace ver mentira, engaño, mal agradecimiento, delirar, digo yo. No. Hay una cita que le decía a mi esposo que no me recordaba dónde estaba. Ezequiel 22:30. Vamos allá, por aquí la encuentro más rápido. Ezequiel 22. Ezequiel 22:30. Vayan y búsquenla los que nos están viendo. Ezequiel 22:30. Y dice, y busqué entre ellos hombre
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Porque yo sentí como estaba hablando y Dios me traía esa cita, no me la sé de memoria, pero la parafraseada la tengo aquí en mi mente. Y yo decía, cuando sentí que Él me estaba trayendo esa cita, yo digo, hasta el día de hoy, el Padre Eterno está buscando gente madura, gente responsable, que se pare en la brecha y diga, no desciendo hacia atrás, sino que yo sigo parada en la brecha, porque así como hubo alguien que me sacó de ahí, ahora yo voy a sacar los que están ahí. Pero tú no desciendes hacia atrás, tú valoras, tú agradeces. ¿Y qué dice Ezequiel 22? Esto el Eterno se lo estaba diciendo a Ezequiel. Le dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí. Fíjate, dice el Eterno, parafraseado, yo estoy buscando hombres y mujeres valientes que se paren en la brecha, que oren. Porque pararse en él, dice, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Cuál es la tierra? Tú y yo somos tierra. Dice el Eterno, yo estoy buscando, Humberto, párate aquí delante, Humberto, ándale, ven, párate aquí. Y haz oración, restaura esto que se dañó. No te vas a parar de aquí hasta que no restaures la cerca que se dañó y la levantes. Restáurala. Para eso se necesita un hombre y una mujer madura, que diga, aquí estoy yo. Pero dice el Señor, yo busqué, Ezequiel, y no hay. ¿Dónde están los que había? Se regresaron a Egipto. ¿Dónde están? ¿Dónde? O sea, ¿y usted también se quiere ir? ¿Cómo? ¿A dónde, digo yo, va? ¿O a dónde vamos? ¿Cómo? No. El Eterno está buscando gente madura, gente responsable. Sí paso luchas, sí paso momentos difíciles, pero en mi corazón, en mi mente, yo no desciendo a Egipto. Yo no voy a descender a Egipto. Algo que me impactaba de la parashá este sábado pasado es que dice que a Isaac no se le permitió descender a Egipto ni siquiera por pobreza, ni siquiera por escasez. Y yo entendí eso y dije, Padre, ni siquiera en los momentos más duros que no tenga, así como tú no le permitiste a Isaac regresar a Egipto por pan como vino Jacob, a mí no me permitas descender a Egipto ni siquiera por pan. Dice que el Eterno se le reveló a Isaac y le dijo, tú no desciendas a Egipto. Le dijo, tú ves a esta tierra, siembra ahí. Y dice que él fue a esa tierra que el Eterno le dijo, se me olvida el nombre ahorita, está en la parashá, el nombre de la tierra, y le dice, ve ahí, siembra en esa tierra. Y dice que Isaac obedeció, fue y sembró y cosechó al 100 por 1. Con hombres maduros que obedecen la palabra del Eterno. Pero yo quiero regresar a Egipto. No hay nada. No creamos que porque mañana, en un año, en 2 años no nos pasó algo, no nos va a pasar. No. Algo que usted no arregla el día de hoy, así tenga 50, es más, dice mi maestra, a los 50 y 55 para arriba se le va a manifestar todas las cosas que usted no arregló como ser humano en la tierra con su hermano. Así que se lo dejo de tarea. Les bendecimos a los que están en vivo. Yo espero en el Eterno que es palabra, vaya y lea todo lo que he leído. Es más, empiece a leer desde Génesis. Lea toda esta historia de Moisés si quiere, como el Eterno se manifestó a través de la vida de Moisés. Póngalo en su mente y en su corazón, vívalo, y nunca en su corazón espero regresar a Egipto. Que el Eterno los bendiga, los guarde y les dé la fuerza y la fortaleza para no quejarse y ser personas agradecidas con todo el mundo, aún a sus propios hijos. Agradezcan lo que sus hijos hacen por ustedes. Amén.